Bueno, vamos a estar hoy compartiendo una reflexión sobre un evento que en esta fecha todos estamos de alguna manera recordando. Siempre las iglesias recuerdan el día de hoy eh, cuando toca, es decir, la fecha es movible, pero siempre al inicio de Semana Santa sabemos que el primer domingo es el domingo llamado de Ramos, para luego el siguiente recordar el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección. Y sabemos que en nuestra sociedad mm, la Semana Santa para muchos no es Semana Santa, sino que es simplemente semana de turismo, semana de otras cosas. Y muchos, incluso muchos creyentes dicen que de todas formas, bueno, las Semanas Santas o los días santos en realidad serían todos, por lo tanto tampoco sería tan trascendente. Nosotros entendemos que es muy importante recordar, ¿verdad? La Semana Santa, que es muy importante recordar la Pascua como momento, más allá de la fecha en sí, sino el momento, como ocurre también con Navidad. Es muy importante decirle a la sociedad que la Pascua es lo que los cristianos recordamos en esta semana, todos los años. Y es un momento muy bueno y muy especial, ¿verdad?, para compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen, ya sea compartiéndole una reflexión, ya sea hablándole, ya sea pasando algo relativo al tema, ya sea teniendo alguna instancia para poder llevarlo. Y nosotros en los domingos que hablamos en esta semana de estas cosas, estamos también compartiendo este mensaje. Pero antes de llegar a la Pascua ocurrió algo, que fue justamente lo que ocurrió unos días antes, una semana antes, cuando se produjo lo que se llamó la entrada triunfal en Jerusalén, y eso es lo que se recuerda en el Domingo de Ramos. Y justamente quisiera que hoy pudiéramos desarrollar una reflexión, un tema acerca de esto, que decidí titular de la siguiente manera: Entre aplausos y frustración escondida. Ese es el título, el tema que quiero que podamos hoy analizar y meditar. Entre aplausos y frustración escondida. Vamos a leer el pasaje justamente que tiene que ver con la entrada del Señor Jesús en Jerusalén, que recordamos en Domingo de Ramos, y luego, obviamente, la próxima semana, el domingo, estaremos recordando todo lo que va a implicar la Pascua, la muerte y la resurrección del Señor. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, vamos a leer desde los versículos 28 al 44. Y dice así, leo en la versión Dios habla hoy. Versículo 28 del capítulo 19 de Lucas. Después de decir esto, Jesús siguió su viaje a Jerusalén. Cuando ya había llegado cerca de Betfagé y Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, y al llegar encontrarán un burro atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho. Mientras estaban desatando el burro, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo desatan? Ellos contestaron: porque el Señor lo necesita. Y poniendo sus ropas sobre el burro, se lo llevaron a Jesús y le hicieron montar. Conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus propias ropas por el camino. Y al acercarse a la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos fariseos que había entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus seguidores. Pero Jesús les contestó: les digo que si estos se callan,
las piedras gritarán. Cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró por ella, diciendo, si entendieras siquiera en este día lo que te puede dar paz, pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo. Pues van a venir para ti días malos, en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor y te rodearán y atacarán por todos lados y te destruirán por completo. Matarán a tus habitantes y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el momento en que Dios vino a salvarte. Y hasta acá vamos a leer, este es básicamente el pasaje que también está en algunos otros fragmentos de los evangelios, pero vamos a concentrarnos en la lectura de aquí del Evangelio de Lucas. Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué el título de hoy vinculado a los aplausos y a la frustración escondida? Bueno, porque siempre recordamos, ¿verdad?, este tema de que, bueno, el Señor Jesús está entrando, la gente lo aclama, la gente dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Incluso hay una canción que nosotros cantamos que está un poco basada en esto, ¿no? Que dice, Hosana, Hosana, Hosana al Rey, ¿verdad? Habla de los mantos, de las palmas, ¿verdad? Que está ligado a ese día. Pero justamente siempre recalcamos cada año que esa misma gente, esas mismas personas, ese mismo pueblo que en ese momento aclamó al Señor de esa manera, probablemente estaban entre los que unos días después estaban gritando crucifique, ¿verdad? Y yo quisiera, más que, digamos, centrarme concretamente en ese punto que habla de nosotros, de cómo somos los seres humanos, y obviamente es parte central de la reflexión, pero quisiera ir un poquito más allá y detenerme en cosas concretas que podrían en parte estar relacionadas o explicar mucho de esa conducta, de por qué esas personas actuaron de esa manera y por qué posiblemente nosotros en situaciones de crisis, de tensión, de presión o de frustración especialmente, podríamos llegar a tener actitudes, no digo iguales, pero quizás similares, o quizás podríamos haber estado en esa misma situación, y cómo quizás en nuestra vida cristiana podemos pasar por momentos similares sin darnos cuenta y no saber cómo resolverlos. Bueno, vamos a tratar de plantear esas situaciones y buscar la manera de encaminarnos a una resolución, a poder entender qué hacer para vencer estas situaciones que terminan llevando a esa frustración que puede desembocar en un cambio tan radical como un día aplaudir al Señor y otro día gritar que se lo crucifique, ¿no? Eh, Justamente, fíjense que es muy interesante algo que dice una autora que yo estuve leyendo un artículo sobre el tema de la frustración, justamente, y quisiera que nos detuviéramos un poco en su definición y qué características tiene, ¿no? Desde un punto de vista psicológico. Esta autora se llama Elizabeth Rodríguez Camón y ella desarrolla esta idea acerca de qué sería la frustración y cómo superarla, ¿no? Y qué cosas puede generar en la vida de las personas. Lo primero que ella va a plantear es que básicamente la frustración es un sentimiento que se genera en una persona, en un individuo, cuando no puede satisfacer un deseo que se ha planteado, ¿no? Básicamente, ¿por qué hablamos de que toda esa multitud que estaba allí tenía frustración posteriormente, ¿verdad?, a aclamar al Señor? Porque empezó con ese deseo. Empezó con ese deseo positivo que se vio en la entrada triunfal en Jerusalén. Es decir, ellos escucharon hablar de Jesús, vieron probablemente señales y milagros que Jesús había hecho, escucharon hablar de él, los seguidores que lo habían seguido en multitudes durante tanto tiempo estaban acompañando a Jesús, y cuando él entra, la gente empieza naturalmente a aclamarlo, a gritar
bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, ¿no? Pero, ¿qué había ahí? Había un deseo de qué? Un deseo de que el Señor Jesús fuera el Mesías esperado. ¿Pero qué Mesías? ¿Qué quería decir Mesías y qué entendían ellos por Mesías? Bueno, justamente la palabra Mesías en el hebreo es la que después en griego sería el Cristo, ¿no? Que sería el ungido, básicamente. ¿Y esto qué implicaba? Bueno, para los judíos, ellos habían de alguna manera durante siglos tenido esta idea de que un día iba a venir un Mesías, como lo vemos en las distintas profecías del Antiguo Testamento, pero el problema es que a lo largo del tiempo, el concepto de qué implicaba que iba a venir un Mesías, quién iba a ser el Mesías, qué características iba a tener, fue distorsionándose. Entonces, en la época de Jesús, de alguna manera los que tenían la posibilidad de ejercer el liderazgo espiritual del pueblo de Israel, como eran los fariseos, los saduceos y muchos otros, en buena medida habían distorsionado mucho de lo que era el concepto de Mesías, y la gente tenía distintos conceptos de lo que implicaba la llegada del Mesías y qué tipo de Mesías iba a ser. Entonces, mucha gente, por ejemplo, tenía la idea que podían tener, por ejemplo, los celotes, ¿no? Que era que el Mesías terminaría siendo una especie de líder político, de carácter revolucionario, que lo que iba a hacer era dar vuelta al Imperio Romano y quitarles el poder que estaban teniendo en esa época sobre los judíos, y así poder liberar al pueblo de Israel. Pero claro, era una liberación política, era una liberación de carácter guerrillero, era una liberación de carácter bien humano. Otros tenían la idea de que el Mesías podía ser una especie de líder espiritual, pero como una especie de gran maestro espiritual y nada más. Otros pensaban que el Mesías podía ser alguien que eh, ejerciera así ese liderazgo, pero que fuera simplemente humano. Eh, y después había otros que tenían revelación de Dios y entendían que el Mesías, como Juan el Bautista lo entendió, digamos, iba a pasar un proceso que lo iba a llevar a la muerte por la sustitución de nuestro pecado, ¿no? Y que el Mesías era la propia encarnación del Hijo de Dios, que iba a venir en forma humana a mostrarse al mundo. Pero probablemente muy pocos pensaron y se dieron cuenta de estas cosas. De hecho, los discípulos de Jesús, que iban escuchando estas enseñanzas de parte de Jesús, demoraron mucho en comprenderlo realmente de manera completa. Entonces, de alguna manera, todo ese pueblo que estaba clamando al Señor Jesús, en sus mentes probablemente había muchos conceptos mezclados, ¿no? Y probablemente la mayoría de ellos creía que Jesús iba a levantarse contra, por un lado, contra los fariseos, a quienes se estaba cuestionando en su liderazgo espiritual, por otro lado, frente a los líderes políticos romanos, frente a los emperadores, podía transformar la sociedad de alguna manera, haciendo que Jerusalén volviera a ser lo que fue. Quizás ellos tenían la idea de la Jerusalén de los tiempos de Salomón o de David, y decían, bueno, va a volver a ser lo que era, vamos a restaurar nuestra independencia, nuestro pueblo, nos va a traer justicia, nos va a traer paz, nos va a traer prosperidad económica, nos va a traer protección contra nuestros enemigos, etcétera, etcétera. O sea, todas esas personas tenían múltiples ideas de lo que era el Mesías. Y cuando algunos dijeron, este hombre puede ser que sea el Mesías, seguramente entonces va a ser todo esto. Entonces en sus mentes estaban proyectando una fantasía, que era algo que no iba a ser. Pero ellos tenían el deseo y la necesidad de que eso fuera así. Entonces, esa es la actitud que nos explica por qué ellos inicialmente tenían estas ganas, este optimismo, toda esta fuerza, y finalmente, cuando no pasó lo que esperaban, y vieron a Jesús cargando la cruz, vieron a Jesús yendo a ese proceso donde le daban latigazos, y donde en realidad vieron que no estaba pudiendo cumplir con eso, probablemente muchos de esos, manipulados también, obviamente, por los fariseos y por otros, terminan diciendo crucifique, ¿no? Pero ¿qué vemos entonces? Que esa definición de frustración de alguna manera aplica ahí, ¿no? Es decir, es un sentimiento que se genera en un individuo cuando no puede satisfacer un deseo que se ha planteado, y eso lo lleva ¿a qué?
a la ira, a la ansiedad y a la agresividad. Básicamente es lo que pasó. Claro, de menos extremo, más extremo puede ser este resultado. Pero en el caso de ellos fue bastante extremo, ¿no? O por lo menos estaban ahí, en una multitud donde también se sentían cobijados de que inicialmente todos aplaudimos y después, posteriormente, también todos juntos, todos nos protegemos de gritar, crucifíquenlo, y entonces nadie nos toca, nadie nos afecta. Pero, ¿qué es lo que esconde esta frustración? Esconde una actitud donde todavía no ha habido una comprensión real de las cosas, no hay madurez, y entonces hay una incapacidad de poder gestionar la diferencia entre lo ideal y lo real. Eso es lo que dicen los psicólogos sobre la frustración. No puede lograr separar lo ideal de lo real. Cuando lo ideal no ocurre como yo me lo imagino, entonces respondo agresivamente, con ira y con ansiedad, y muchas veces con depresión frente a eso que no se dio. Entonces, esto es lo que hace que las personas no tengan paz. Esto es lo que hace que las personas no logren encontrar el sentido para sus vidas. Y uno diría, pero eso le pasó a ellos, eso nos pasa también a nosotros. Si nosotros no logramos gestionar en nuestra vida espiritual esa diferencia entre lo que creemos que es ideal y lo que es real, entonces nos vamos a frustrar, y en esa frustración puede pasar que caigamos en las mismas características negativas de las que estábamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo? ¿Cómo se comporta una persona que está en una baja tolerancia a la frustración, que no logra enfrentar esa frustración? Bueno, se comporta de la siguiente manera. Esta autora dice, primero que nada, tienen dificultades para controlar las emociones, ¿no? O sea, un día la emoción los vence y entonces no pueden controlar esa emoción. La emoción puede ir para un lado altamente positivo, para un lado altamente negativo, y se dejan llevar por esas emociones. En segundo lugar, son personas más impulsivas, más impacientes y más exigentes. O sea, los vence el hecho de que un día actúan de manera impulsiva, como ellos, ¿no? Es, Hosana el que viene en nombre del Señor, un extremo, ¿no? O sea, ni siquiera se pusieron a analizar lo que estaba pasando alrededor de Jesús, qué estaba queriendo hacer Jesús entrando, ¿verdad? De manera humilde y sencilla, ¿verdad? De esa manera. Lo que estaban pensando es que, venía venido el rey que ellos estaban esperando. Pero después, como no pasó como ellos se lo imaginaban, entonces reaccionaron de manera impulsiva, impaciente y exigente, gritando, crucifícalo. Después, otra cosa que les pasa es que buscan satisfacer necesidades de manera inmediata y pueden reaccionar con ira o con tristeza extrema si, digamos que se posterga ese deseo que ellos están esperando. Por ejemplo, la llegada de ese rey que ellos esperaban. Como no pasaba lo que ellos esperaban, reaccionan de esa manera. Otra cosa que les ocurre es que pueden desarrollar más que otras personas cuadros de ansiedad y cuadros de depresión ante los conflictos. Es decir, eso no quiere decir que todas las personas no puedan pasar por depresión o por ansiedad, por supuesto, y de hecho la ansiedad es algo que puede venirnos permanentemente, pero las personas que tienen baja tolerancia a la frustración se dejan llevar mucho más por la ansiedad y por la depresión, hundiéndose en un pozo muchas veces. Seguramente detrás de esos gritos de crucifícale, crucifícale, luego de haber gritado Hosana, el que viene en nombre del Señor, había mucho de esa ansiedad por un lado, y luego de mucho de esa depresión del hecho de decir, pero este rey que esperábamos no era tal. ¿Qué pasó? Otra cosa que les pasa, y esto es muy importante, porque es algo que explica por qué muchas veces actuamos como actuamos, es que las personas con baja tolerancia a la frustración piensan que todo gira alrededor de ellos. Creen que todo gira a su alrededor y que merecen todo lo que desean y piden. Y esto es muy importante porque muchas personas siempre están demandando de otras que los demás le den algo. Siempre le demandan a la vida o le demandan a las otras personas, a la familia, a los amigos, al entorno, siempre le demandan algo que ellos sienten que les deben, que el mundo les debe algo, que la vida les debe algo, que las personas les deben algo.
Y entonces creen que todo gira alrededor de ellos, piensan que todo el mundo tiene una vida donde ellos deben ser el centro y no piensan que los demás pueden tener los mismos problemas que ellos tienen, que los demás pueden pasar por las mismas o peores dificultades que ellos pasan, que los deseos de los demás no se cumplen tampoco como ellos esperan que se cumplen, o quizás a los demás se les cumplen ciertas cosas porque trabajan para eso y ellos en cambio no lo hacen. Entonces, el que tiene baja tolerancia a la frustración muchas veces está en esta zona egocéntrica donde cree que todo gira alrededor de ellos y entonces cualquier cosa que yo pida los demás me lo tienen que dar, ¿no? Bueno, algo así pasó ahí también. Ellos aclamaron y esperaban algo a cambio. Como no ocurrió, entonces ahora desechaban a aquel a quien estaban aclamando, ¿no? Porque ellos eran el centro, no él. Y otra cosa que ocurre es que ellos tienen baja capacidad de flexibilidad y de adaptabilidad, de ser flexibles y adaptarse. Si ellos tenían una idea equivocada de quién era el Mesías, podían haber sido flexibles y adaptarse, decir, a ver, capaz que estamos equivocados, veamos qué está pasando, qué está tratando de transmitir esta persona, aunque sea en silencio, a la distancia. No necesariamente tenían que ir corriendo a defender a Jesús, podían haber simplemente analizado y pensado a ver qué estará pasando acá, como tantos otros que luego lo siguieron. Sin embargo, la multitud decía, crucifíquenlo, porque del extremo, ¿verdad?, de irse a la alabanza, pasaron al extremo del odio. Y de hecho eso nos lleva a la otra característica, que es que las personas con baja tolerancia a la frustración también tienen un pensamiento de tipo radicalizado, ¿no? Es decir, o blanco o negro, todo es blanco o negro, todo es extremo, o es bueno o es malo, o es sí o es no, pero no hay grises, no hay matices en sus análisis. Cuando muchas de las cosas que nos enfrentamos en la realidad no son blancas y negras, son cosas, es decir, Jesús era el Mesías, sí, pero el Mesías tenía que sufrir. No es que el Mesías no iba a sufrir. No es que el Mesías los iba a liberar de un día para el otro. No es que el Mesías les iba a dar la respuesta a todas sus preguntas ahí mismo. No es que el Mesías los iba a curar de todas sus enfermedades. No es que el Mesías iba a, digamos, no iba a reinar. Claro que iba a reinar, pero no iba a reinar de la manera que ellos lo pensaban ni lo esperaban. Entonces, su pensamiento, al ir de una punta a la otra, del blanco al negro, de alguna manera termina siendo un pensamiento fanático, donde no hay una comprensión completa, íntegra de cómo son las cosas, flexible y entendiendo cómo son los procesos y qué es lo que realmente está detrás de lo que ellos esperan, sino que creen que todo tiene que ser de una manera o de la otra, que generalmente es parte de su propia fantasía, no de cómo son las cosas. Y finalmente, digamos, para ir redondeando estas características propias de las personas con baja tolerancia a la frustración, nos encontramos con que generalmente se desmotivan muy fácilmente. Cuando no pasa lo que esperaban, se desmotivan. No pelean por lo que creen, no luchan, no son constantes. La Biblia nos llama permanentemente a ser constantes en nuestros caminos. Bueno, ellos se desmotivan muy fácilmente. Y finalmente hacen algo que en psicología se llama chantaje emocional. ¿Qué es el chantaje emocional? Es que si no se cumple de manera inmediata lo que están esperando, entonces manipulan a las demás personas que esperan que les cumplan esos deseos, las manipulan con mensajes hirientes, ¿no? Por ejemplo, cuando Pilatos va y dice, ¿a quién les entrego? ¿A Jesús o a Barrabás? Y todos gritan, a Barrabás, siendo que todos sabían que era un delincuente. Pero les daba lo mismo, porque como su deseo, que era lo que en el fondo ellos querían, no se estaba cumpliendo, entonces dejá libre a Barrabás, aunque siga haciendo sus fechorías, y a este, que es un pobre tipo, que en realidad creíamos que era una cosa que no es, maltratalo, golpealo, humillalo, que muera, en un estado de humillación como es la cruz, ¿no? O sea, se dan cuenta, es decir, el chantaje emocional ahí se ve, por ejemplo, en el que hasta chantajean al propio Jesús en cierta manera, porque le están diciendo, vos sos un falso, me dijiste que me ibas a dar esto y no me lo diste. Inconscientemente están transmitiendo esto, ¿no? Están diciéndole, vos me prometiste algo que no me estás dando, bueno, ahora sufrí, ¿no? Te manipulo, obviamente a Jesús no lo podían manipular, pero era como decir simbólicamente, le estaban diciendo a Pilato, maltratalo porque él no nos dio lo que queríamos. ¿Se dan cuenta lo terrible de todo esto?
O sea, lo que esconde esto, a veces pensamos, no, lo que pasa es que toda esa multitud, fíjate qué terribles que eran. En realidad es la multitud que representa quiénes somos, ¿no? Los seres humanos. O sea, somos terribles muchas veces en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de dirigirnos hacia los demás, en nuestra forma de pensar sobre nosotros mismos y sobre Dios. No es tan distinto esto de cuando alguien dice, ah, Dios me falló, entonces ahora dejo de creer en Él. Una tontería, ¿verdad? Porque en realidad, eh, en todo caso, si Dios me fallara, que yo deje de creer en Él, a Dios no le va a afectar, Dios va a seguir estando ahí. Pero es una especie de respuesta que a veces hay humanamente, ¿no? Dios me falló, ahora dejo de creer en Él, como si yo pudiera hacer algo que afectara a Dios porque me falló, ¿no? Y es la misma actitud de frustración. O por ejemplo, dejo de congregarme porque la iglesia me falló. Pero en realidad, si dejo de congregarme, el que se afecta soy yo, no la iglesia. Entonces no me doy cuenta que mi foco puesto en mí mismo hace que en realidad la consecuencia negativa recaiga sobre mí mismo. O por ejemplo, yo digo, no, fulano, mi amigo me traicionó, no lo voy a perdonar. Y entonces, ¿qué hago? Me nutro de amargura, me nutro de resentimiento. Porque al no entender que el perdón no es algo que yo pueda elegir, es algo que debo elegir, porque si no, no termino de sanar esa herida, entonces lo que termino haciendo es trayendo consecuencias de la propia consecuencia de la herida sobre mí mismo. Y hasta que no perdono, no me libero de esa herida. O por ejemplo, cuando alguien dice, Dios no me prosperó, o Dios no me dio tal trabajo, o Dios no me dio tal pareja, o Dios no me dio la familia que quería, o estoy esperando un hijo y no me lo da. Entonces estoy enojado con Dios, estoy mal con Dios porque no me da esto, porque no me da lo otro, porque quería desarrollar tal talento, tal don, no tengo cómo hacerlo, de qué manera hacerlo, no encuentro en qué ministerio colocarme, siento que no me apoyan, siento que no puedo servir al Señor como quiero, siento que estoy con una carga que no puedo desarrollar. Bueno, todo eso, si no se gestiona adecuadamente, buscando a ver por qué está pasando eso, qué puedo hacer yo para acompañar y desarrollar eso, entonces puede venirme esa frustración donde yo termine afectando mi vida espiritual, como le pasó a estas personas, porque no logro entender el plan que Dios tiene para mi vida en ese contexto, ¿no? O estoy pasando por esta situación, me quiero morir, quiero que Dios haga tal cosa y como no la hace, me frustro. Pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿y qué estoy esperando que Dios haga conmigo? ¿Qué es lo que quisiera que hiciera para que yo me sintiera mejor? ¿O qué es lo que estoy esperando del otro para que yo pueda estar mejor? Entonces cada uno de nosotros tendríamos que reflexionar sobre estas cosas y pensar si el foco no está puesto en esa falta de tolerancia a la frustración, si el foco está puesto en una frustración interna que deriva de no haber cumplido un deseo que quizás era una fantasía, que quizás no es lo que Dios quiere para mi vida, pero yo me imaginé que eso es lo que tenía que ser. Y como no se cumplió, entonces cargo sobre la construcción mental del otro, de quien yo creo que tiene que pagar por lo que me hizo, le cargo algo que en realidad es algo que viene sobre mí mismo y sobre mi propia frustración conmigo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vencer estas cosas? ¿Qué tenemos que hacer para poder sanar la frustración? Porque las posibilidades de tener baja tolerancia a la frustración son diversas, ¿verdad? Pueden tener que ver con características de nuestro temperamento, características de nuestro entorno, características de las situaciones que estamos viviendo. Todos podemos tener baja tolerancia a la frustración por diferentes circunstancias que nos llevan a la frustración. Pero ¿cómo podemos superar todo esto? Primero que nada, tenemos que poder combatir todas estas actitudes que acabamos de nombrar. Tenemos que poder combatir el no poder controlar las emociones, tenemos que poder combatir
esa actitud impulsiva, impaciente, exigente, tenemos que combatir el querer que todo aparezca de manera inmediata, que no puedo esperar los procesos, que no puedo esperar que ya va a llegar algo en determinado momento si las circunstancias las voy trabajando hacia ese lugar. Tengo que combatir el no dejarme llevar por la ira, porque la ira me va a llevar al sufrimiento cuando vea que ese deseo concreto no se está cumpliendo. Tengo que combatir la ansiedad y la depresión ante los conflictos. Si estoy pasando por ansiedad, por depresión, bueno, tengo que buscar herramientas para combatirla. Y si no logro por mí mismo combatirla porque necesito ayuda, como generalmente pasa cuando esto se desarrolla mucho, es buscar ayuda. Por ejemplo, buscar un profesional que me ayude a atender, ¿verdad?, la ansiedad, la depresión, etc. Y fundamentalmente, esto que decíamos recién, tenemos que combatir ese pensamiento basado en el yo, basado en mí mismo, basado en el ego, basado en esa idea de que todo gira a mi alrededor, y tengo que pensar más qué pasa con los demás, cómo puedo yo ayudar a que los demás puedan también ir desarrollando también lo que les está pasando. Es decir, cómo podemos ayudar a que los demás puedan salir también de las situaciones negativas que están pasando. Cuando yo miro hacia afuera y dejo de pensar en mí, mi yo empieza a ser sanado. Porque se empieza a cumplir eso de que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, y a mi prójimo como a mí mismo, empieza a darse de esa manera. Amo a Dios, eso me permite amarme y perdonarme a mí mismo, y de ahí, como consecuencia, puedo amar y perdonar a los demás. Y cuando yo me vuelco a los demás, entonces eso que estoy dando vuelve sobre mí. Pero si yo pienso solo en mí mismo, nunca doy hacia afuera, y en ese proceso fracasa la espiritualidad de nuestro corazón. Entonces, tenemos que también combatir esa baja capacidad de flexibilidad y adaptabilidad, ese pensamiento tan radical entre blanco y negro en todas las situaciones. Obviamente la palabra de Dios nos dice que hay límites entre cosas, que esto está bien, esto está mal, pero después hay muchas otras cosas donde siempre estamos en los extremos y en realidad son cosas que a veces son humanas, simplemente, no son cosas que Dios nos diga directamente, ¿no? Y finalmente tenemos que combatir esto de lo que hablábamos, vinculado a, por ejemplo, la desmotivación. Tenemos que empezar a cambiar nuestra desmotivación y a buscar la motivación que Dios nos quiere dar. Y hay herramientas para hacerlo, motivándonos, construyendo nuevas metas, nuevos sueños, anotando y diciendo, a ver, este año, ¿qué puedo hacer este año que no pude hacer el año pasado? A ver, hoy me voy a levantar de otra manera, voy a planificar mi día de otra manera, voy a cambiar mi perspectiva, voy a orar más, voy a estudiar más la palabra de Dios, voy a ayunar más, voy a alabar más al Señor, voy a cambiar los pensamientos que tengo, en lugar de pensar cosas negativas, voy a cambiar por cosas positivas, voy a empezar a ayudar a los demás, aunque sea con una llamada, con un mensaje, con una palabra de aliento, con una ayuda concreta, lo que sea. Y por último, el chantaje emocional del que hablábamos hay que combatirlo. No podemos manipular a otros para que se produzca lo que esperamos sobre nosotros y mucho menos hiriendo a los demás, ¿no? Con nuestras palabras, con nuestros dichos o con nuestras acciones, ¿no? O incluso hasta con nuestros pensamientos, porque aunque el otro ni se entere de lo que estamos pensando, nuestro pensamiento a veces se trasluce en nuestros rostros, en nuestra forma de comportarnos con los demás, y ese pensamiento muchas veces lleva a la acción, ¿no? Aunque no lo esperemos. Entonces, cuando menos lo esperamos, de golpe actuamos como pensamos. Entonces, si nuestra mente y nuestro corazón, si nuestros pensamientos están en el lugar correcto, entonces las cosas van a traer consecuencias correctas y van a traer fruto correcto. Y no vamos a ser de tropiezo para nadie, sino que vamos a poder, al revés, ser de bendición para nuestras vidas en primer lugar y para las de los demás, porque difícilmente podemos bendecir a otros si nuestra vida no está bendecida primero. Pero va a ser bendecida primero cuando dejemos de poner el foco en nosotros y lo coloquemos en el Señor y en el plan que tiene para nosotros y hacia los demás, ¿no? Entonces, para terminar, simplemente quería recalcar algo que el Señor mismo dice en este pasaje que leímos. La respuesta a todo esto que dijimos, donde analizamos varios factores emocionales, varios factores psicológicos, la respuesta la está planteando el Señor Jesús mismo. Fíjense lo que Él dice, versículo 40,
1 y 42 y 43, ¿no? Los últimos que leímos. Dice, cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, fíjense, todo el mundo lo estaba aclamando, pero el Señor Jesús no estaba contento. Miren lo que dice. Cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús, ¿qué? Lloró por ella. Lloró por ella. O sea, el Señor los vio aclamando y en lugar de ponerse contento y sonreír, lloró. ¿Por qué lloró? Porque Él sabía lo que iba a pasar. El Señor Jesús lloró. ¿Cuántas veces el Señor llora? Porque nosotros, cada uno de nosotros, actúa de una manera donde Él ya sabe que el desenlace va a ser triste y negativo para nosotros. Pero lo bueno es que el Señor está dando la respuesta acá. ¿Qué es lo que tienen que ellos pensar? Y dice, si entendieras, le está diciendo a Jerusalén, ¿no? Como diciendo al pueblo, a la gente, a esa ciudad, a ese entorno, le dice, si entendieras, es como le hablar a cada uno, si vos entendieras, si ustedes entendieran, siquiera en este día lo que te puede dar paz, se está dando cuenta el Señor, o sea, obviamente lo sabe porque es el Hijo de Dios, Él sabe que ellos están buscando paz, ellos quieren paz, la paz de sus corazones, la paz de su sociedad, la paz del entorno, que eso les traiga justicia, igualdad, libertad. Quieren esa paz que están buscando y que nadie les puede dar salvo Él. Pero le dice, si entendieras lo que te puede dar paz y no lo buscaras en cosas equivocadas, en tus propias fantasías de lo que es el Mesías, de lo que es el Cristo, de lo que soy yo, diría Jesús, ¿no? Si entendieras lo que te puede dar paz. Dice, pero ahora eso te está, ¿qué? Eso te está escondido y no puedes verlo. Así pasa cuando tenemos ataduras emocionales, psicológicas, espirituales, que nos atan y no vemos. O sea, nos tienen tapado el entendimiento y no podemos ver lo que está pasando. Entonces él les dice, si, ojalá entendieran lo que les puede dar paz, pero no lo entienden porque están atados, porque está escondido eso, está escondida la verdad para ustedes. Solo va a estar abierta para aquellos que se dispongan humildemente a aceptar la verdad. Y miren cómo concluye, le dice, van a venir días malos, los enemigos los van a rodear y los van a atacar por todos lados. Matarán a sus habitantes, no dejarán piedra sobre otra, porque no reconociste el momento en que Dios vino a salvarte. Si ellos hubieran entendido el mensaje espiritual que le venía a traer, es como si Jesús estuviera diciendo, quizás ese episodio no ocurriría. ¿A qué está aludiendo? Está aludiendo a algo que va a pasar unos pocos años después, históricamente, que no se relata en la Biblia, pero que lo sabemos por la historia de Roma, por la historia del judaísmo, por la historia de la civilización, que es lo que fue la invasión del emperador Tito, ¿verdad? Que destruyó Jerusalén en el 70 después de Cristo. O sea, unos pocos años después de esto, si estamos pensando que estamos en la década del 30 más o menos, del primer siglo de nuestra era, bueno, esto pasó en el 70 después de Cristo, ¿no? Cuando los apóstoles estaban desarrollando, llevando el mensaje, Pablo estaba llevando el mensaje en distintos lugares, bueno, ahí llegaron los romanos y destruyeron todo. ¿Por qué? Porque los judíos quisieron, fíjense lo que quisieron hacer, quisieron una revuelta, quisieron oponerse al control romano, quisieron cumplir lo que en su fantasía pensaban que Jesús iba a hacer. Y como no lo hizo, trataron ellos de hacerlo. Y cuando lo hicieron, los romanos los reventaron. Los reventaron porque tenían mucho más, obviamente, más poder militar, tenían más fuerza militar, más posibilidades de destruirlos, y reventaron ese templo, que fue el segundo templo, aquel que habían reedificado cuando volvieron de Babilonia, ¿no? Aquel que habían vuelto a construir luego de la destrucción del primero, bueno, habían vuelto a construir el templo, estaban en este segundo templo, y volvieron a reventar el templo, que ya no hay templo, no hay templo hasta ahora, no ha habido templo, y sabemos bíblicamente que habrá templo, habrá un tercer templo, cuando se vuelva a construir ya prácticamente en la antesala del fin de los tiempos, ¿no? Muy probablemente. Y esto también es algo hasta simbólico para nuestra vida,
porque la destrucción del segundo templo, y que hasta ahora no ha habido templo y no lo habrá hasta que se produzcan los eventos finales, los judíos ya quieren construir su templo, ¿verdad? Ya están pensando esto, y cuando eso pase va a haber más cumplimientos proféticos y se va a acercar la llegada del Mesías, ¿no? Por segunda vez. Pero fíjense, no ha habido templo. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús cuando incluso mira y la gente admira las piedras del templo y todo lo demás y les dice, no va a quedar piedra sobre piedra de esto? Lo que está diciendo el Señor es una verdad profunda espiritual. Les está diciendo, el templo no es nada finalmente. El templo son ustedes. Yo quiero reinar y gobernar en ustedes, en cada uno de ustedes como individuos y como comunidad. Eso es la iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia, que no va a depender de ese templo, no va a ser, hasta que yo vuelva. Recién ahí, cuando vuelva, voy a hacer la Jerusalén celestial, voy a hacer la configuración del verdadero templo final, pero estos templos son piedra, nada más, no son otra cosa. Entonces, si nosotros como cristianos ponemos el foco en lo que no es importante, entonces difícilmente el Señor Jesús pueda transformar nuestro corazón en aquello que nos está turbando, que nos está impidiendo avanzar, crecer, o que nos trae frustración. Todos nosotros seguramente tengamos muchas frustraciones de muchas cosas. Yo todos los años tengo alguna frustración por algo que quería cumplir y no cumplí, por algo que siento que no cumplí, por algo que me gustaría hacer y no puedo hacer, por algo que siento que como iglesia no estamos pudiendo desarrollar. Siempre estoy frustrado por algo, año a año, en algún punto. Pero ahí es donde el Señor me desafía y ahí es donde yo tengo que tomar una decisión y decir, ¿voy a dejar que esa frustración me gane o voy a combatirla por completo y dejar que la voluntad de Dios se vaya haciendo en mí y me vaya dando las maneras de poder superarla y de poder ayudar a otros también en ese proceso a superar esas frustraciones? Entonces, quisiera que lo viéramos con optimismo esto, no pensando, soy igual que ellos y no puedo hacer nada para cambiar. No, pensemos que nuestras actitudes pueden ser las mismas, quizás en otros planos, de otra manera, pero que el Señor nos da la respuesta para superarlas. Y está en todo esto que hemos hablado, ¿no? El Señor nos da esa posibilidad de decirnos, si entendieras quién te da paz, y si entendieras que este templo se va a destruir, entenderías que la paz tiene que darse en tu persona. Vos tenés que superar estas emociones, vos tenés que entender que no es esa la fantasía de quién soy yo. Quién es Dios es como Él es, no como yo creo que es. Entonces ahí es donde yo tengo que subordinarme a su voluntad y buscarlo. Y si estoy falto de todo esto, transformemos nuestras prácticas espirituales. Empecemos a orar más, empecemos a meditar y profundizar más en la palabra de Dios. Dejemos de estudiar la Biblia solamente leyendo lo mismo siempre de la misma manera, o sea, como las mismas verdades de hace 20, 30 años. Tratemos de profundizar qué cosas esos versículos nos están diciendo hoy de otra manera acerca de nuestra propia vida. Pero para eso hay que seguir estudiando, hay que seguir avanzando, hay que seguir leyendo una comprensión más profunda de la palabra de Dios, y tenemos que meditar más en la palabra de Dios, tenemos que poder eh, tomarnos en serio lo que es compartirle a otros su verdad, dar fruto. ¿Qué quiere decir dar fruto? ¿Cómo el Espíritu Santo puede trabajar más sobre nosotros? Y cuando todo esto lo entendamos en el plano individual y como familias y como comunidad, entonces la iglesia toda va a ser bendecida y vamos a poder desarrollar de otra manera. Y este es un desafío para nosotros. Este año, como iglesia, tenemos muchos desafíos porque estamos en una etapa en la que el gobierno está planteando, bueno, que se va terminando la alerta sanitaria, que a la gente parece que le está costando, porque uno ve como que se cambian las medidas, pero la gente como que siguiera como aplicando también, ¿verdad? Muchas de las medidas, porque hay como una inercia, como que uno después de tanto tiempo acostumbrado a una determinada cosa, te desestabiliza cuando uno quiere decir, bueno, y ahora de golpe, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, fue un tiempo de pausa, estamos en una etapa de transición, y en esta etapa de transición no tenemos que apurarnos a tomar decisiones radicales, tenemos que orar y reunirnos en oración, y probablemente dentro de poco podamos también reunirnos juntos a orar para pedir realmente la guía y la dirección al Señor de lo que Él quiere para este 2022 en nuestra vida como iglesia, cuál es el propósito que tiene nuestra congregación local en este contexto, qué debemos hacer para poder llegarle a las distintas personas a quienes les queremos llegar, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a los adultos, a los hombres, a las mujeres, a los matrimonios,
¿A quién le vamos a llegar y cómo? Bueno, todo eso quizás no tengamos todas las respuestas, quizás tengamos que seguir orando, pero tenemos que en algún momento poder juntos en oración buscar realmente de corazón lo que Dios quiera y nos va a llevar a que entendamos estas verdades y poder desarrollarlo de la mejor manera. Así que el Señor nos dé luz en este año para que cada uno de nosotros pueda, cuando meditemos en estas verdades, en la Pascua y en el plan que Dios tiene para nosotros, que entendamos que esa resurrección es viva hoy para que no quede como en el plano de los que lo alabaron y luego lo condenaron, sino que quedemos en el plano del que lo adora de corazón, del que lo adora obedeciéndolo y buscando cumplir su propósito en este mundo. Así que este es el desafío. Esta es la palabra para mí, es la palabra para cada uno de ustedes, es la palabra para la iglesia, es la palabra para todo aquel que pueda escuchar este mensaje y que reciba este desafío. Así que terminemos orando y pidiéndole al Señor que ministre nuestro corazón y que si hay algo que debamos dejarlo en sus manos, a los pies de la cruz, que podamos cambiar nuestra mentalidad o nuestra perspectiva sobre estas cosas, que podamos realmente confiar en Él y dejarlo todo en sus manos. Señor, gracias porque pudimos meditar en tu palabra y reflexionar sobre lo que pasó aquel día en la entrada a Jerusalén, tantas cosas que nos quedan en la actitud de las personas que leemos allí, lo que el Señor Jesús dijo. Y eso nos confronta con nuestra propia naturaleza, con nuestra propia realidad interna, con nuestras propias actitudes. Por favor, Señor, transforma nuestra mente, nuestro corazón, cambia lo que somos, cambia quiénes somos, que podamos seguir avanzando, que podamos renunciar a aquello que nos está atando, a fantasías emocionales, a deseos que no son los correctos, a expectativas que no son reales, que podamos abandonar todo eso y así abandonar la frustración, Señor. La frustración que nos lleva muchas veces a esa ira, a esa tristeza, a esa angustia, a esa agresividad. Que dejemos todo eso y podamos, cada uno de nosotros, pensar con esperanza, no con un optimismo falso, sino con esperanza, la esperanza que tú nos das, basada en el amor, basada en la fe, en la verdad, que podamos basar en esa esperanza nuestra vida en este año como individuos, como familias, como iglesia local y como parte de la iglesia de Cristo, de tu pueblo. Que nuestra vida sea ese templo y donde cuando estemos en un lugar, en cualquier templo, en cualquier situación, que podamos ser nosotros los que llevan adelante las riendas y no las cosas en donde ponemos nuestras expectativas. Señor, gracias porque tú eres nuestro Salvador y porque nos revela tu palabra cómo es realmente el Mesías, quién es el Mesías y qué quiere hacer en nosotros. Gracias por tu pronta venida, gracias por la salvación, gracias porque vas a hacer un reino y nos estás llamando a ser parte de ese reino, Señor. Gracias, gracias porque ya estás reinando en nosotros. Te adoramos, Señor. Bendecí a los que hoy están en esta reunión y los que escucharán este mensaje. Bendecí a todos. Que esta palabra toque y sane los corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.